¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre el repudio de la herencia. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, en esta ocasión abordaremos los siguientes temas. En principio, hablaremos sobre el concepto de repudio para posteriormente analizar las características de esta figura jurídica y cerrar el contenido de este video hablando sobre aquellos sujetos que adquieren los derechos hereditarios de la persona que realizó el repudio. Pues en este orden de ideas, conforme a la obra de Javier Tapia Ramírez, tenemos que el repudio se puede definir de la siguiente forma. Es un acto voluntario formal por el cual el llamado a heredar rechaza o se niega a aceptar la herencia que le ha dejado el decuyus. ¿Esto qué significa en otras palabras? Pues bueno, que podrían existir casos en los cuales se presente un heredero que no desee la herencia, que no quiera recibir lo que le ha dejado el decuyus o el autor de la sucesión, por el motivo que sea. El punto es que ese heredero toma la decisión de rechazar o repudiar esa herencia. Y pues bueno, en estos términos nosotros podemos visualizar de esa manera sencilla el concepto de repudio, como este rechazo a la herencia que por parte de un heredero que ha realizado el decuyus. Y es importante tomar en consideración que es un acto voluntario unilateral, ya que el repudio depende únicamente de la voluntad del heredero que desea rechazar la herencia. Ahora, dicho lo anterior, pues ¿cuáles son las características del repudio? Bueno, son varias y podemos mencionarlas a continuación. Como lo hemos mencionado, el repudio es unilateral. Es decir, para que el repudio sea válido, para que surta los efectos que se buscan, solo se necesita la voluntad de quien pretende rechazar la herencia, sin requerir el consentimiento del resto de los herederos. Por ejemplo, si Raúl recibe una herencia, este puede repudiarla o rechazarla, y si Raúl comparte la herencia, por ejemplo, con otras dos personas, Raúl no necesita que sus coherederos manifiesten su voluntad o su conformidad con ese repudio que pretende hacer. ¿Por qué? Porque es unilateral el repudio. Entonces bastará con la simple manifestación de Raúl en el sentido de rechazar la herencia para que este repudio surta los efectos que él busca. E incluso Raúl no necesita justificar el motivo por el cual desea repudiar esa herencia. Número 2. La renuncia es absoluta y sin sujeción a plazo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues la persona que repudia debe rechazar la totalidad de la herencia y no una parte. Por ejemplo, no puede decir Raúl, tomando este mismo ejemplo, Raúl no puede decir, bueno, de todo lo que dejó mi padre como herencia, que son 3 casas, por ejemplo, pues yo voy a repudiar nada más los derechos hereditarios respecto de la casa de Querétaro, porque pues me queda muy lejos y no tengo tiempo de ir para allá. Pero respecto del resto de las casas que están en Ciudad de México, ahí sí acepto la herencia. No. O repudias todo o aceptas todo. Por lo tanto, es por ello que decimos que la renuncia es absoluta. No puedes repudiar solamente una parte o una parcialidad de la herencia. Y en ese sentido tenemos que el repudio genera como efecto lo siguiente, es decir, se considera que no hubo heredero. Por eso es que el repudio es absoluto. Es como si nunca hubiera existido ese heredero. Y además, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, el heredero no puede sujetar el repudio a cierto plazo, ¿no? Conforme al artículo 1657 del Código Civil vigente en la Ciudad de México, que dice: ninguno puede aceptar o repudiar la herencia o parte con plazo o condicionalmente. Es decir, no puede el heredero sujetar el repudio a determinado plazo, a determinada fecha, o bien sujetarlo a una condición específica. Bueno, voy a repudiar se tendrá por repudiada la herencia siempre y cuando tenga un hijo, por ejemplo, ¿no? No
el heredero no podría sujetar a esa condición su repudio, a ver si tiene o no tiene un hijo, ¿no? Entonces, el repudio no puede o no se le puede imponer al repudio este tipo de circunstancias. Ahora bien, como siguiente característica, tenemos que no es válido llevar a cabo el repudio en favor de una tercera persona, porque esto es muy común que lo piensen las personas, ¿no? O los individuos. Bueno, por ejemplo, repudio la herencia en favor de mi madre, es decir, lo que a mí me tocaba que se lo quede mi mamá, o repudio la herencia en favor de mi padre, o de mi hermano, o de mi hermana, etcétera. No, eso no es posible. Si una persona repudia la herencia, pues bueno, esa persona, ese heredero repudiante, no puede disponer libremente de esa herencia. ¿Por qué? Porque básicamente no es su patrimonio. Aquí tendremos que analizar si se trata de una disposición testamentaria, pues qué decidió el testador en caso de que uno de los herederos repudiara. O bien, si se trata de una sucesión legítima o intestamentaria, pues vamos a revisar qué dice la ley, cuáles son las reglas, es decir, a quién le correspondería la herencia en caso de que alguien la repudie. Pero bueno, pues ahí lo tenemos. Ahora, siguiente característica, vamos a tener que la renuncia es retroactiva. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que los efectos del repudio se retrotraen a la fecha del fallecimiento del autor de la sucesión, como si nunca hubiera existido ese heredero. Es decir, básicamente es como si hubieras repudiado la herencia un segundo después en que tuvo lugar la muerte del autor de la sucesión. Además, por regla general, decimos que o tenemos que el repudio es irrevocable conforme al artículo 1670 del Código Civil vigente en la Ciudad de México. ¿Esto qué significa? Que si una persona repudia la herencia, ya no se puede echar para atrás, ya no puede decir, ya me arrepentí, quiero revocar el repudio. A pesar de que el repudio es unilateral, es irrevocable, a menos de que tengamos el siguiente supuesto: el caso en que por un testamento desconocido se altere la cantidad o la calidad de la herencia. Esto conforme al artículo 1671 del Código Civil vigente en la Ciudad de México. Por ejemplo, Raúl repudia una herencia porque en el testamento aparecía, en el testamento del padre de Raúl aparecía que solamente le iba a tocar el 10% de la herencia, y Raúl consideró que era un porcentaje muy bajo y pues no le convenía aceptarla, y entonces decidió repudiarla. Pero Raúl no sabía que había un testamento desconocido, por ejemplo, un testamento privado, uno de esos testamentos que se otorga ante 5 testigos. Entonces nadie sabía que existía ese testamento privado y que se otorgó con posterioridad al testamento que conoce Raúl. Y en ese testamento privado y desconocido hasta ese momento, resulta que Raúl ya tenía derecho no al 10%, sino que era, o tenía la calidad de heredero universal. Bueno, pues en este caso, como se modificó la cantidad que le correspondía a Raúl, es decir, ya no le tocaba el 10%, sino que le tocaba ahora el 100% de la herencia, pues Raúl puede, en este supuesto, revocar ese repudio. Esta sería la única posibilidad para llevar a cabo la revocación. Si no se presenta, pues básicamente la regla general es que el repudio es irrevocable y ya no te puedes arrepentir. Además, el repudio es anulable, es decir, podría estar afectado de nulidad en los siguientes casos: cuando el repudio se haya realizado bajo los efectos del dolo o la violencia, por ejemplo, que algún coheredero de Raúl violentó a este último para forzarlo a que repudiara la herencia. Tal vez le dijo: Raúl, si tú no repudias la herencia, perdón, te voy a matar, o voy a matar a tu hijo, por ejemplo. Entonces ahí Raúl repudió la herencia, pero con motivo de la violencia del que fue víctima, o de la que fue víctima, ¿no? Entonces, pues bueno, esto conforme al 1670 del Código Civil vigente en la Ciudad de México. Y también el repudio está afectado de nulidad cuando, tratándose de incapaces, este repudio se realice sin la autorización judicial previa audiencia del Ministerio Público, es decir, cuando no se cumplan con estas formalidades conforme al artículo 1654 del Código Civil vigente en la Ciudad de México. Ahora bien, el repudio es formal. ¿Esto qué significa?
que el repudio debe constar por escrito y ese escrito se tiene que presentar ante el juez competente, que por ejemplo en la Ciudad de México el juez de lo familiar, que es quien conoce de la materia sucesoria, o bien se puede también llevar a cabo el repudio en escritura pública ante un notario, por supuesto, cuando el heredero se encuentre fuera del lugar del juicio. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, pues resulta que la sucesión se está tramitando en la Ciudad de México, pero pues quien pretende repudiar, el heredero que pretende repudiar, vive en Yucatán, por ejemplo. Entonces no le es posible comparecer ante el juez en la Ciudad de México para llevar a cabo el repudio. Bueno, pues en ese supuesto puede llevar a cabo el heredero el repudio ante un notario público en Yucatán y posteriormente el testimonio de la escritura pública que contenga ese repudio se puede presentar ante el juez que esté conociendo del proceso sucesorio. Y pues bueno, también es importante destacar que si tú repudias ante un juez en materia familiar, lo más seguro es que ese juez te va a solicitar que una vez que reciba el escrito, te va a solicitar que comparezcas en día y hora hábil con una identificación oficial a ratificar ese repudio. Ahora bien, ¿quién adquiere los derechos hereditarios de quien repudió la herencia? Es decir, pues si alguien repudia, ¿qué pasa con su porción hereditaria? Bueno, pues tratándose de la sucesión legítima, también denominada intestamentaria, los herederos de quien repudian son denominados estirpes, ¿no? Por ejemplo, si Raúl repudia la herencia de su padre y Raúl a su vez tiene un hijo que se llama Beto, pues entonces en materia sucesoria, Beto se considera el hijo de Raúl y si Raúl repudia, Beto puede sustituirlo para reclamar los derechos hereditarios que le tocarían a su padre Raúl. Y entonces digamos que ahí el derecho hereditario que le correspondía a Raúl, una vez que éste repudió, se le transmite a su estirpe, que es su hijo de nombre Beto, que Beto vendría siendo el nieto del autor de la sucesión. Esto tratándose de la sucesión legítima. Pero tratándose de la sucesión testamentaria, conforme al artículo 1336 del Código Civil vigente en la Ciudad de México, el que renuncia o la persona que renuncia no transmite ningún derecho a sus herederos. ¿Esto qué significa? Que si Raúl repudia la herencia, pero Raúl fue designado como heredero en un testamento, eso no significa que ahora el derecho de Raúl se le va a pasar a Beto, que es su hijo. No funciona igual como en el caso de la sucesión legítima e intestamentaria. Y en este supuesto, pues habrá que ver qué decidió el testador. Tal vez el testador decidió designar a un heredero sustituto. Por ejemplo, si Raúl repudia la herencia, designo como heredero sustituto a Pedro o a María o a Paco, etcétera, ¿no? O tal vez decidió el testador establecer un derecho de acrecer. Por ejemplo, son 3 herederos, Raúl, Paco y Luis. ¿Y qué decía el testamento? Si uno de ellos repudia, pues entonces su parte se va a dividir entre los otros 2 a partes iguales. Y entonces, en vez de que la herencia se divide entre 3, toda vez que Raúl repudió, la herencia se divide entre 2, ¿no? Entonces, en este caso de la sucesión testamentaria, habrá que estar al contenido del testamento. Pero si un heredero repudia, en la sucesión testamentaria, su parte no se transmite automáticamente a su heredero. Y pues bueno, pueden ustedes apreciar la bibliografía que fue consultada para la creación de este video, el cual concluye en esta ocasión. Y pues bueno, una vez más los invitamos a que se suscriban, a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que estén enterados de nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.